Vamos con la lección 36, a modo de repaso, ya que quedamos en la mitad. Vamos a retomarla, esta miniserie que dice hacer tesoros en el cielo y aumentar vuestro gozo en Jesús. Dos textos que tenemos también. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso está en Lucas 18, 24 y 25. Y Lucas 16, 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Veíamos en la lección anterior dos planteamientos polémicos que vamos a apoyar ahora a partir de las enseñanzas de Jesús. Primero, cierto era que un espíritu egoísta nos apartará del cielo, claramente. Y en segundo lugar es que este planteamiento de que hay grados de recompensa o de gozo en el cielo, dependiendo de cuán sacrificadamente generosos fuimos acá en la tierra. Ojo, insisto, no estamos hablando de salvación acá. No estamos hablando de que la salvación se entrega a causa de ser generoso. Estamos hablando de recompensa. ¿Ya? Eso tiene que quedar meridianamente claro. En primer lugar dice, Jesús da a entender una y otra vez que un espíritu egoísta nos apartará del cielo. Y acá hay 5 ejemplos que veíamos también el sábado que nos ilustran esta potente realidad. Vamos al primero. El gobernante rico y la vida eterna. Primero, cuando el gobernante rico le preguntó a Jesús lo que debía hacer para heredar la vida eterna, él respondió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cierto? Lucas 18 está eso. Esto parece hacer que la vida eterna depende de liberarse del amor a las riquezas y de ser generosos con los pobres. En efecto, lo que Jesús está diciendo, como podemos ver y queda muy claro cuando se dice que el hombre era extremadamente rico, eso lo dice en Lucas 18, 23, él se da la vuelta, se vuelve para irse, ¿cierto? Porque era demasiado rico. Y Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los ricos, los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y no es difícil imaginar que la gente que rodeaba al Señor ahí, los discípulos, tienen que haber quedado perplejos. Entonces, entonces, ¿cómo? Si es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Esto es imposible. De hecho, le preguntan al Señor entonces: ¿quién pues puede ser salvo? ¿Cómo es esto? Ellos se dan cuenta, ¿cierto?, que heredar la vida eterna y entrar en el reino de Dios son términos sinónimos que se refieren a ser salvo, a la salvación. Y la respuesta de Jesús no es decir, la salvación no está en juego en el egoísmo de este hombre. Jesús no responde esa pregunta directamente. Jesús dice claramente: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso lo podemos aplicar siempre también a la salvación. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Con todo, hay quienes aún insisten en poder salvarse a sí mismos e intentar ganar el favor de Dios con sus propios esfuerzos. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible.
En otras palabras, solo Dios puede cambiar el egoísmo que aparta a un hombre del cielo. Pero está claro que el amor de este hombre por su dinero le apartaba también del cielo. Se fue triste, dice el texto, porque tenía muchas posesiones. ¿Ya? Bueno, y ahí hay una sugerencia que usted puede complementarla con la lección número 20 que vimos hace un tiempo ya, de cómo se relaciona esta lección con la exigencia de la justificación por la fe. El segundo ejemplo, el rico, el mendigo y dos destinos. Un segundo ejemplo es la historia del rico y el mendigo en su puerta. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Condición deplorable de este pobre hombre. Eso está en Lucas 16, ¿cierto? 19 y 20. El pobre hombre tan solo quería que un pedacito, un mendrugo de la mesa del rico, pero la imagen que tenemos es que este rico ignoraba o desdeñaba a este hombre en su propia puerta. Entonces Jesús describe la muerte y la vida después de ella de ambos hombres. Dice comillas: murió ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En otras palabras, Jesús está diciendo que la indiferencia egoísta del rico lo ha depositado en el infierno. ¿Claramente? Ahora uno puede arguir que esto es una parábola, es un tema a debatir. En ninguna parábola Jesús nombra a alguien por su nombre. Fue solo una enseñanza, es un tema que podemos debatir más adelante. Tercer ejemplo, la falta de amor y el juicio final. En Mateo 25, 31 al 46, Jesús nos alerta y nos da un cuadro terrible de ser indiferente a las necesidades de los pobres. Es más, Jesús llega a decir que el que es indiferente a estas necesidades sufrirá el castigo eterno. Cuando habla este rey que representa al Señor en la historia, dice y da esta terrible sentencia a estos egoístas, discípulos entre comillas. Ellos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y la respuesta del Señor es tremenda. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y Jesús agrega una frase final: e irán estos, dice, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En otras palabras, literalmente, un espíritu egoísta nos aparta del cielo. Cuarto ejemplo, el rico necio, que pierde su alma. Jesús aquí nos narra una parábola de un rico necio. Sé que los campos prosperan, ¿cierto? Y él tiene en ese momento más de lo que puede ocupar, más de lo que puede usar. Y en lugar de pensar de manera generosa, se centra en sí mismo y dice: esto haré, derribaré mis graneros y los haré más grandes, los edificaré mayores, y ahí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes, y le voy a decir a mi alma, voy a hablar conmigo mismo, ¿cierto? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come